Qué gusto estar aquí con ustedes en este sábado, rico sábado, para hablar un tema tan importante que es el de las profecías del fin. Ese tema es uno de los que cuando me convertí al Señor fue de los primeros que me apasionó, recuerdo. Yo tenía 14 años. Y uno de los primeros libros que compré, porque no había mucha gente que enseñara el tema, fue el libro de Tim LaHaye, Cómo estudiar la profecía por sí mismo. No sé si alguien lo ubica. Entonces ahí tenías al estudiante, 14 años, juntamente con un grupo de estudiantes en la prepa tratando de averiguar qué es lo que deparaba para el futuro. Ese tema de profecías del fin es muy, muy emocionante, porque habla de futuro. Y ese por intriga o por morbo, leer el libro de Apocalipsis y ver qué es lo que depara, siempre es algo fascinante. Porque el Señor nos ha revelado el futuro y tenemos acceso a ese futuro en las Escrituras. Y podemos indagar qué es lo que el Señor ha preparado para toda la humanidad si tan solo indagamos lo que el Señor ha revelado para nosotros. Somos la única religión en todo el planeta que tenemos acceso a la profecía bíblica, la cual, dice Pedro, es más segura. ¿Por qué? Porque tenemos al Creador del universo que está fuera del tiempo, que nos dio este conocimiento y esta revelación. Todo lo que vamos a tener el día de hoy va a ser un festín profético. Y quiero que me acompañes a navegar en esta temática que es fascinante. Va a ser algo densa. Te invito a que accedas a los bosquejos. En el código QR viene la información para poder acceder a eso, vienen los enlaces, viene el bosquejo. Si no tienes, revisa la página Minas Church, en series, aparece ahí ya publicado la serie Señales de su regreso, para que puedas tú monitorear eso, porque no voy a poder leer todos los versículos y todos los pasajes que vamos a estar viendo, pero sí me interesa que tú los puedas ver, que tú puedas tener acceso a todo eso. Este tema lo damos en un taller de 23 sesiones, nada más imagínate, 23 sesiones para estudiar esto. Acabamos de terminar esta temática este septiembre. Tuvimos en Minas Institute una generación que estudió la profecía bíblica, un semestre estudiando esta temática. Fue una travesía emocionante. La gente que se graduó de esta generación salió muy emocionada y conmocionada de ver la esperanza, la bendita esperanza a la cual todos estamos llamados, porque es una esperanza. Porque cuando uno sabe lo que el Señor ha preparado para nosotros en el futuro, no queda otra cosa más que vivir por las glorias presentes, las cuales son temporales. Pero el Señor tiene cosas fabulosas para nosotros. Somos herederos y juntamente con Cristo coherederos. Entonces, 23 sesiones. El reto, resumirlo en 4 sesiones. Una persona me invitaron a que diera el estudio de profecías del fin. Me dice, oye Alberto, queremos que lo des, pero que lo des en 3 sesiones, 3 o 4 sesiones. Y yo, no puedo, no tengo tiempo para eso. Me tomó un mes armar el compendio, el resumen, escoger qué es lo que teníamos que dar para hacer esto. Entonces, espero que me soporten un poco en lo que navegamos con esto, porque va a haber mucho que platicar. Y quiero comenzar con la cronología de las 70 semanas de Daniel. Fascinante. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada de la profecía bíblica. El tema de esta serie es la línea de tiempo profética. Y vamos a ver las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver también la semana de trabajo de Dios con el día de descanso. Vamos a ver también la cronología de acuerdo a las festividades judías. Y vamos también a ver la cronología de acuerdo a las bestias, a las potencias mundiales que el profeta Daniel vio en sus sueños y en el sueño de Nabucodonosor. Vamos a comenzar con la cronología de Daniel. Les voy a leer el contexto. Daniel había descubierto en el libro de Jeremías que los 70 años de cautividad ya habían terminado, y Daniel, discerniendo y escudriñando la Biblia, dijo, es tiempo, tengo que empezar y se puso a orar para que Dios trajera el cumplimiento de los tiempos de la liberación de la cautividad del pueblo de Israel, y empezó a orar. Y orando y demás se puso a orar, y que se le aparece el ángel Gabriel a Daniel. Te voy a leer ahí el pasaje. Viene parte de eso, pero te leo un poco más. Dice, yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios
por Jerusalén y por su monte santo. Mientras oraba Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y la ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado y para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna y para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7, de 7 más 72 conjuntos de 7, desde el momento que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga el Mesías príncipe. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al Mesías sin que parezca haber logrado nada. Y el pueblo de un gobernante que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Ese gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. En el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Empiezas a ver esto y dices: wow. Empieza el Señor a revelarle a Daniel lo que tiene preparado para el pueblo de Israel y empieza a hablar de 70 conjuntos de 7. Vamos a descifrar esto juntos, ¿se les parece? 69 dice 69 7 es para la venida del rey Mesías. Dice 7 conjuntos de 7 y 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga el Mesías. Fíjate la información que viene aquí. Dice la línea de tiempo: 7 conjuntos de 7 o semanas, porque hay semanas de años, semanas de meses, semanas de días, pero son 7 conjuntos de 7 que son de años, 49 años. ¿Sí? Está hablando de 7 semanas. Lo dice 62 semanas. Dice 7 conjuntos de 7 y 2 conjuntos, dice 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén. Ese es el timing. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén. Dice, van a pasar este tiempo y va a aparecer el Mesías. Aquí está revelando, nada más imagínate esto. Si la profecía es correcta, está revelando el día exacto en que el Mesías se presentaría como el Mesías ante el pueblo de Israel. Es impresionante esta profecía. El libro de Daniel, como contexto, es muy polémico y ha sido muy polémico entre los estudiosos por su exactitud en la profecía bíblica, particularmente con los imperios que vio Daniel surgir en los años posteriores a su muerte. ¿Cómo pudo haber sabido todo eso? ¿Cómo pudo saber todos los detalles de esos reinos proféticos? Entonces decían que tuvo que haber sido escrito después de su muerte, por gente que usó su nombre y demás, hasta que encontraron los rollos de un mal muerto. Y eso quitó toda polémica y toda crítica al libro de Daniel. Porque los libros del rollo de mal muerto estaban escritos, son datados 3 siglos antes de Cristo, nada más imagínate. Entonces estamos hablando de 7 7 más 62 7, desde la orden de reconstrucción de Jerusalén hasta la aparición del Mesías. Sabemos cuándo se fue ordenada la reconstrucción de Jerusalén. Fue dada por el rey Artajerjes el 14 de marzo del 445 antes de Cristo. Viene en el libro de Nehemías 2. Sabemos la fecha exacta. Entonces, si sabemos la fecha exacta, deberíamos saber en qué fecha debió haber aparecido Jesús. Nada más aquí hay un detalle. Sí, cuando hablamos de 69 semanas, 7 más 62, semanas de años, tenemos que entender que son semanas o años de 360 días. Un dato interesante es que todas las civilizaciones antiguas tenían calendarios de 360 días. Los asirios, calderos, egipcios, hebreos, persas, griegos, etc. De hecho, el promedio del calendario solar y el lunar son justamente 360 días. Y en el libro de Apocalipsis, en Génesis 7, Daniel y otros pasajes, te muestra que está hablando cuando habla de años proféticos, está hablando de años de 360 días. Entonces, si haces la cuenta de 483 años
de 360 días, en teoría deberíamos saber cuándo apareció Jesús. Y apareció el 6 de abril del año 32. Este conteo y este trabajo de investigación viene en el libro de The Coming Prince, una obra titánica de finales del siglo antepasado, y coincidió perfectamente en esto. Es muy interesante, chicos, porque después de Jesús negarse que lo clamaran como rey en varias ocasiones, como en Génesis, en Juan capítulo 6, querían coronarlo como rey por la multiplicación de los panes, y Jesús se escondía o se apartaba, no quería que lo proclamaran como rey. Pero hubo un episodio en donde sí dejó que lo clamaran como rey, y fue cuando se presentó montado en un pollino, Domingo de Ramos, que se conoce, en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Cayó justamente en ese día que profetizó Daniel. Estaba cumpliéndose esta profecía. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde, viene montado en un burrito de cría de asna. Ningún otro momento Jesús se dejó aclamar como rey, pero en ese momento sí, la gente gritaba Hosana al hijo de David, que es un título mesiánico. ¿Por qué ese día y nosotros más? Porque ese día estaba viendo el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9 y la profecía de Daniel. Cayó exactamente en ese día. Si tú cuentas los días, perfectamente cae ahí. Y lo interesante caso es que Jesús esperaba que vieran el cumplimiento de la profecía y la reconocieran. Fíjate lo importante de la profecía. Muchas veces pensamos que la profecía es conocimiento accesorio, que está de más, que es por si acaso, para que te entretengas, si acaso no tienes nada más que hacer. Pero la verdad es que nada que ver. Si el Señor consideró molestarse en revelarnos el futuro, es porque sabía que lo íbamos a necesitar. Y Jesús esperaba que reconocieran su visitación. Dice en Lucas 19:41 al 42, al acercarse a Jerusalén vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Luego dice en el versículo 43 al 44, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjate lo importante. Jesús esperaba que reconocieran el tiempo de su visitación. ¿Cómo? La Biblia estaba plagada de profecías, y había profecías tan certeras acerca de la venida de Jesús. Jesús esperaba que por las señales y por la revelación de la Escritura pudiera entender que Él era el Mesías esperado, que estaba cumpliendo las profecías mesiánicas delante de sus ojos, pero no conocieron el tiempo de su visitación. Fíjate lo importante que es esto, porque nosotros estamos a punto de recibir otra visitación de nuestro Señor Jesús, y tenemos que también entender los tiempos. Para el liderazgo, gran parte del pueblo no lo conoció, y por lo mismo decretó juicio por no discernir los tiempos de su visitación. Entonces, esta primera parte de la profecía de Daniel, cumplida a la perfección. Nada más imagínate, tenemos un libro que se valida con la credencial de la profecía. Ningún otro libro tiene estas credenciales. Entonces estamos siendo testigos de una revelación asombrosa que tuvo un cumplimiento impresionante. Pero no termina ahí. Se abre un paréntesis. Fíjate lo que dice el siguiente versículo, versículo 46. Versículo 26 de Daniel 9. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al Mesías sin que parezca haber logrado nada, y el pueblo de un gobernante que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá con inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Fíjate, está diciendo que después de las 69 semanas, después de la aparición del Mesías, pero antes de la séptima semana, la cual la séptima semana comienza cuando el gobernante firma un tratado con el pueblo de Israel. Entonces, antes de la última semana, pero después de las 69. ¿Y qué dice? Te dice que se está profetizando la muerte del Mesías. Nada más imagínate lo asombroso. Estaba profetizando la muerte de Cristo.
Y se le quita la vida al Mesías después de las 62 semanas y se cumplió justamente en esa misma semana en la que se proclamó como rey, en el año 32. Luego dice aquí que los ejércitos de un gobernante que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. ¿Saben cuándo fue destruido la ciudad y el santuario? Fue destruido en el año 70, cumplido en el año 70. Pero está hablando del ejército de un gobernante que vendrá. Aquí es el ejército, todavía no es el gobernante. Sí, un gobernante que vendrá, estamos hablando del anticristo, que surgirá del imperio romano, sí, pero no sabemos obviamente qué parte, la oriental o la occidental. Acuérdense que el imperio romano abarcaba toda Europa, parte de Medio Oriente y del norte de África. Es un gobernante que vendrá, y en la Biblia, de hecho, al anticristo le llaman también el asirio en varios pasajes. En este intervalo entre la aparición entre el Mesías y la firma del gobernante, se cumple la palabra del Señor, cumple Isaías 61. ¿Se acuerdan cuando Jesús se presentó en Lucas 4 diciendo que el Espíritu de Dios está sobre mí? Y empezó a leer ese pasaje que dice que me ha ungido para anunciar el año del favor del Señor. Jesús cumplió en este lapso el año del favor del Señor, pero dejó pendiente lo que seguía después de la coma de ese versículo, que es el día de venganza de Dios. Entonces cumplió la parte A de ese versículo. Cumple Zacarías 9:9 al presentarse como un rey montando un burrito, pero deja pendiente Zacarías 9:10, el siguiente versículo, que dice que destruiré todas las armas usadas en la batalla. Cumple Zacarías 13:7, que dice, hiera al pastor y serán dispersas las ovejas. Pero deja pendiente el siguiente versículo que dice, 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán. Entonces el Señor cumplió una parte en esta primera venida. Y si le cumplió a la perfección, ten por seguro que va a cumplir a la perfección las siguientes partes que dejó pendientes. Este intervalo fue profetizado. Lucas 21:24 dice que lo matarán a espada serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta el tiempo de que los gentiles se cumplan. Con la destrucción de Jerusalén, Jerusalén ha sido pisoteada aún hasta el día de hoy, porque los israelitas, los judíos, aún no tienen completo control, por ejemplo, del monte Santo. Todavía están los árabes ahí, impidiendo, por ejemplo, que vuelvan a construir su templo. Nada más imagínate, es el tiempo de los gentiles que se va a terminar, que va a tener un término. Dice Oseas 3, del 4 al 8, que también profetizó de este lapso, este paréntesis. Dice, Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipes, ni sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Hablando de que iba a pasar un largo tiempo sin el templo, sin los sacrificios, profetizado. ¿Y cómo no iba a estar profetizado? Dios conoce desde antemano nuestro futuro y lo reveló para enseñar que todo está bajo su control, todo va de acuerdo a lo planeado. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Surge un paréntesis en el cual se abre la era de la iglesia. Y aquí encajamos tú y yo. La salvación fue ofrecida a los gentiles. El rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, como dice Romanos 11:15. Dice Mateo 21:43, Jesús diciendo a los judíos, por tanto les digo, que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a gente que produzca frutos para Él, los cuales somos nosotros. Y por eso el Señor, dado el rechazo de Israel, mandó o dio la gran comisión en Mateo 28:19 diciendo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los gentiles entonces fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación que Dios les dio. No, imagínate. Dijo el Señor, ok, ya insistí mucho contigo, ¿no quieres tú? Se volteó a los gentiles, tú y yo, dijo, hay salvación para todos. ¿No quieres al Mesías? Hay Mesías para todos. Y nosotros fuimos bendecidos por el rechazo de Israel. No, imagínate lo tremendo. Pero esto es por tiempo limitado. Fíjate, es por tiempo limitado. Dice Romanos 11 del 25 al 26. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará de Israel la maldad. Profetiza la salvación de todo el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de gentiles que han de ser salvos. ¡Qué fuerte! El número de gentiles que aceptarán a Jesús. El nacimiento de Cristo
fíjate bien esto, dice la Biblia que Cristo no es uno, dice 1 Corintios capítulo 12, sino que es un cuerpo. Jesús, si es un cuerpo y Cristo es la cabeza, es impresionante cómo el Señor cuando nació, obviamente cuando en un embarazo natural, normal, lo primero que sale es la cabeza y luego sale todo el cuerpo. Y déjame decirte, en este proceso de la era de la iglesia estábamos viendo completarse el nacimiento del cuerpo de Cristo. Con cada creyente que se convierte viene a formar parte del cuerpo de Cristo hasta que se complete el nacimiento del Mesías, en el sentido del cuerpo de Cristo. Dice Apocalipsis 12 del 1 al 5, fíjate lo que dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Y no es la Virgen María. Estaba embarazada y gritaba por los dolores y angustias de parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio luz a un hijo varón que gobernará todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Está hablando, este pasaje está en Apocalipsis capítulo 12. Cuando tú lees Apocalipsis está hablando todo el futuro y pareciera que es como que un intermedio. Vamos a recordar el nacimiento de Jesús. Cuando yo lo dije, qué raro, ¿por qué hablar de esto? Pero no está hablando del nacimiento de Jesús tal cual, está hablando del nacimiento del cuerpo de Cristo. Y es muy claro, porque el Cristo resucitado no necesita ser resguardado, porque ya la muerte no lo domina, nadie lo puede destruir. Pero ¿sabes quién necesita sí ser resguardado? El cuerpo de Cristo. Entonces estamos hablando de esta etapa de la era de la iglesia, donde estamos terminando de formar el cuerpo de Cristo, para luego continuar con el último versículo, que es el versículo 27. Se cierra el paréntesis. Fíjate, vimos el paréntesis de que Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Ahorita solamente Dios le ha dado la oportunidad al pueblo, a los gentiles, para ser salvos, y se va a cerrar el paréntesis para continuar con la agenda pendiente. Dice: ese gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Está hablando de los últimos 7 años, para completar, sí, los 77. ¿Vamos bien? Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que ha sido decretado. Ok, en el versículo anterior está hablando del ejército del rey o del gobernante que va a venir en el futuro, que sabemos que fue el ejército romano. Entonces tiene que salir del imperio romano. Entonces hablando de este gobernante, ¿qué va a hacer? Va a firmar. Los últimos 7 años comienzan entonces con la firma del tratado del gobernante con el pueblo de Israel. Va a firmar un tratado. Aquí aparece, le puse ahí una calaverita con corona para simular el anticristo, espero que lo entendamos. Entonces va a firmar el tratado y comienza la última semana. Fíjate que no comienza los últimos 7 años con el rapto, como algunos piensan. Comienza con la firma del anticristo, con el pueblo de Israel. La parte pacífica en este versículo te dice que va a durar 3 años y medio, la mitad. Somos amiguis, el anticristo le dice al pueblo de Israel, obviamente para que firme un tratado con él y de paz y demás, significa que hubo algo que hizo a favor del pueblo de Israel. Seguramente lo habrán aceptado como su Mesías o algo así. Pero es de la parte pacífica que dura solamente la mitad, 3 años y medio. O lo que también la Biblia se menciona 42 meses. O 1260 días. Dice la Biblia en Apocalipsis 11:2, dice: pero no incluyes el atrio exterior del templo, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad durante 42 meses. Tú haces los cálculos, 42 meses son exactamente 3 años y medio. Tú haces los cálculos, 1260 días y son exactamente 3 años y medio.
Dice Apocalipsis 11:3, daré por poder a mis dos testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante 1260 días. Está hablando de dos testigos que van a aparecer durante la primera mitad de ese periodo, en la mitad pacífica en teoría, ¿sí? Y te habla de que va a estar reconstruido el tercer templo, ya con los sacrificios y todos vueltos a realizarse. Lo dice que a mitad del pacto el anticristo lo rompe y pone su imagen en el templo y empieza el último holocausto. Ese es el altar, elimina los sacrificios y pone una imagen. A los que vinieron a la conferencia de Dios y la inteligencia artificial sabrán a qué nos referimos con la imagen. Sí, pone una imagen. Dice Apocalipsis 13 del 14 al 16 hablando de la imagen. Dice que el falso profeta ordenó que hicieran una estatua, una imagen de la primera bestia, la cual estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Imagínate, este falso profeta manda hacer una imagen y se le da vida. Exige adoración y es esta imagen la que manda ordenar que todos se pongan la marca. Si viniste a la conferencia de Dios y la inteligencia artificial, sabes a qué nos referimos. Y de eso vamos a hablar en la última conferencia, a detalle. Pero está hablando de esta imagen, ¿sí? Que se pone en el lugar santo, en el templo. Y manda la adoración y que todos se pongan la marca sin la cual no pueden comprar y vender. Y esta señal es la que Jesús dio a los israelitas, a los creyentes, para que huyeran de Judea, de Israel. En Mateo 24, del 15 al 16 dice, así que cuando vean en el lugar santo del templo la abominación que causa destrucción, del cual habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que están en Judea huyan a las montañas. Fíjate, esta instrucción es para ¿quién? Los que están en Judea, en Israel, no para nosotros. ¿Sí? Entonces está hablando de que cuando vean la abominación que causa destrucción. ¿Por qué causa destrucción? Porque como leímos en Apocalipsis 13, manda a matar a todo el que no la adore. Causa definitivamente destrucción. Y también es aquí donde le dice, es tiempo, cuando veas esta imagen, cuando se eliminan los sacrificios, cuando veas la advertencia de Daniel, huye. Y es aquí donde se cumple la profecía de Apocalipsis 12 del 5 al 6, donde la mujer que representa a Israel huye al desierto. Dice, la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para ahí sustentarla durante 1260 días. Es ahí la huida de Israel para resguardarse de la persecución del anticristo y su imagen. Porque esa imagen va a ordenar a matar a todo el que no le adore. Es decir, todos los judíos que quieren mantenerse fieles a Dios. Imagínate, va a ser el último holocausto. Dice, y ese le llama 1260 días o un tiempo, tiempos y medio tiempo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y esto marca el comienzo de la gran tribulación cuando el anticristo, su imagen, manda a matar a todos los judíos, chicos. Va a ser el tiempo más estresante de toda la historia de la humanidad. Mira, la humanidad ha vivido tiempos estresantes, difíciles, pero Jesús dice que este no tiene comparación. Nada más imagínate lo terrible que va a ser esto. Dice Mateo 24, 21, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Nada más imagínate. ¿Sabes? El propósito de la gran tribulación, ¿sabes cuál es? Es llevar de rodillas al pueblo de Israel para que se convierta. ¿Qué tan dura tiene que ser la tribulación para quebrantar los corazones, para llevarnos a los pies de Cristo? Benditas tribulaciones que vienen a nuestras vidas que nos llevan a acercarnos a Dios. Entonces dice, y ese tipo de periodo de angustia que dice Jesús es la que menciona Daniel en Daniel 12:1. Dice, habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Es el periodo, dice también Jeremías 37. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo de Israel, pero al final será salvo. Sí, angustia, pero para que te conviertas y reconozcas que el anticristo que aceptaste como tu Mesías no era y puedas venir a Cristo. Qué fuerte.
¿Sabes por qué Dios persiste con el pueblo de Israel a pesar de ser tan desobediente y tan cabeza dura? Por amor a los patriarcas. Dios mostrando su amor y fidelidad por amor a ellos. Dice Amós 9:10 que morirá a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo. Todos los que dicen no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. Todos los que habían hecho los pactos con el anticristo dicen estamos confiados en él, dice van a morir. Y Zacarías 13 del 8-9 dice que 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán. 2/3. Con Hitler murió 1/3 de los judíos, imagínate. Este anticristo dice, quítate que ahí te voy. Yo voy por el doble. Dicha tribulación va a durar 3 años y medio, gracias a Dios. O sea, podemos calcular que después de ese periodo, ¿qué sucede? Sucede la venida del Señor. Nada más imagínate lo tremendo. Al final de ese periodo sucede la venida del Señor, el Armagedón. Y es a la mitad de ese periodo en donde cuando violenta el pacto, es cuando el anticristo adquiere poder absoluto. Dice la Biblia en Apocalipsis 13, del 5 al 7, que a la bestia se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. Se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Porque antes de ese periodo, antes de los 3 años de la mitad de los 7 años, es gobernado el mundo por una confederación de 10 reyes. Pero a la mitad se le da poder absoluto al anticristo y a su imagen. Dice la Biblia que desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festividades sagradas, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando habla tiempos es dúo, tiempo 1 y medio tiempo, está hablando 3 años y medio, que son las diferentes formas en las cuales Dios está refiriéndose a este periodo de tiempo. Que sucede al final de esos 7 años, Jesús regresa a rescatar a Israel, destruir al anticristo y a sus ejércitos. El remanente sobreviviente de Israel se convierte todos a Cristo, cumpliendo así lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 11. Todos se convierten e invocan el nombre de Jesús pidiéndole que les salve. Y como no, están entre la espada y la pared con el anticristo rodeándolos. Dice Oseas 5:15, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Fíjate lo que Dios tuvo que hacer. Llevarlos a esas dificultades para que lo buscaran de todo corazón. Dice, es ahí donde se cumple lo que dijo Jesús en Mateo 23, que dice, no volverán a verme hasta que digas bendiciones o bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿No lo aceptaron la primera vez? En esta segunda ocasión sí lo van a aceptar y se van a convertir. Joel 2:32 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Entre los que el anticristo logrará eliminar 2/3 partes del pueblo de Israel, pero entre los sobrevivientes, el remanente, todo ese remanente se va a convertir a Cristo, van a hacerse cristianos. Dice Daniel 12:1, serán salvados de tu pueblo, los de tu pueblo cuyos nombres hayas anotado en el libro de la vida. Y entonces el Señor desciende, pero desciende acompañado. ¿Con quién desciende Jesús? Con la iglesia, chicos. Aquí aparecemos en escena a salvar el día. Dice Apocalipsis 19 del 11 al 16, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Él les gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre de la garra. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es nuestro Cristo y aquí parecemos a salvar el día, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que pone el monte, sus pies en el monte de los olivos y se divide en dos. Imagínense lo impresionante que va a ser eso. Y aniquila a todo el ejército del anticristo. ¿Qué sucede? Al final se establece
dice la Biblia que se establece un tribunal de guerra para juzgar a los sobrevivientes. Mateo capítulo 5, donde Dios reúne a las naciones, es el tribunal de guerra donde junta a los sobrevivientes del periodo de la gran tribulación. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Apocalipsis 24 dice que vio tronos donde se sentaron para los que recibieron autoridad para juzgar. Y las naciones sobrevivientes serán reunidas en Jerusalén para ser juzgadas de acuerdo a lo que dice en Isaías 13, 24 y Mateo 25. Y este juicio es de acuerdo a obras y en base a cómo trataron al pueblo de Israel para determinar si entran o no al reino que Jesús va a establecer, no en Israel, sino en toda la tierra. Porque toda la tierra va a pertenecer para el Señor. Y así tenemos cumplidas las 70 semanas para comenzar con el milenio, chicos. Dice la Biblia, y bueno, ¿qué sucede después? Comienza el reino milenial de Jesús. ¿Saben? La postura teológica de la alegorización profética se empezó a dar con San Agustín y un poco más con otros personajes que ahorita no me acuerdo el nombre, pero vino a ser muy propicia porque cuando habla la Biblia, habla de que va a venir a destruir a los reyes de esta tierra que se han rebelado contra Dios. Pero en ese tiempo, pues la iglesia se codeaba y había sido puesta al lado de los reyes de la tierra. Entonces obviamente era políticamente incorrecto decir, va a venir el Cristo y te va a dar más tuerzo. Simplemente no puedes decir eso. ¿Sí? Y se empezó a alegorizar, era políticamente correcto. Pero el reino milenial es literal. Jesús viene, va a ocupar el trono de David y a gobernar, a establecer su reino sobre toda la tierra. Dice que el pueblo va a ser redimido, dice la Biblia que el pueblo va a ser redimido. Jesús se establecerá como rey para traer justicia perpetua. Daniel 9:24, como leímos, dice justamente eso, que se le dio 70 semanas para redimir o perdonar los pecados, poner fin a los pecados, a las transgresiones, eximir la iniquidad y establecer la justicia perdurable por el gobierno de Cristo sobre la tierra. Dice Apocalipsis 20 del 4 al 6, que dice, y vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen. Tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Nosotros, justamente con ellos resucitados, vamos a reinar juntamente con Él 1000 años. Daniel es aquí también al final donde los santos del Antiguo Testamento son resucitados. Le dice el ángel a Daniel, pero tú, Daniel, preserva hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa, porque van a ser resucitados al inicio del milenio todos los santos del Antiguo Testamento. Nada más imagínate esto. Por fin Abraham va a recibir lo que se le prometió. Porque si te acuerdas, él le dijo, a ti y a tu descendencia te voy a dar la tierra prometida. Pero Abraham vivió como forastero toda su vida. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que saludaban las promesas de lejos, así como que pues, no las veo. Y así estamos nosotros. Porque las promesas y la heredad que Dios se nos ha prometido no viene sino hasta el milenio, chicos. Ahorita lo que tenemos son migajas a las glorias que Dios tiene preparado para nosotros. Es aquí donde por fin Abraham va a recibir la tierra como heredad. Nada más imagínate, igual que todos los santos del Antiguo Testamento. Es aquí donde Satanás es atado por 1000 años y a lo final de los 1000 años es liberado para engañar a las naciones. Liberado para poner a prueba, nada más imagínate. Muchos catalogan esta rebelión la más cruel y demás porque tienen a Cristo gobernando con prosperidad, con justicia, con perfecto orden y demás, y toda la gente atreve a rebelarse. Dice Apocalipsis 20 del 7-9, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Los reunirá a todos para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar, y los vi cómo subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Dice que entonces cayó fuego del cielo sobre el cielo del ejército que atacaba y los consumió. O sea, esa rebelión no prospera y es consumida con el fuego del cielo. Pero sucede esta última rebelión. Al final de la rebelión
sigue el juicio ante el trono blanco, chicos. Y es aquí donde la Biblia enseña que resucitan todos los que murieron sin Cristo o en rebelión a Dios. Ellos no aparecen sino hasta aquí. La Biblia dice que hay 2 resurrecciones, y no porque haya 2 resurrecciones en números, chicos, sino 2 tipos de resurrecciones, la de vida y la de muerte. Hay la resurrección para vida. Tenemos la resurrección de Jesús, de la iglesia, tiene la resurrección también de los 2 testigos en el Apocalipsis. Son parte y también de la resurrección de los santos en la tribulación. Todas esas resurrecciones forman parte de la primera resurrección, que es el tipo de resurrección que es para vida. ¿Qué sucede? La segunda resurrección, el segundo tipo de resurrección, que es para la segunda muerte, sucede hasta aquí, al final del milenio. Ahorita la gente que murió sin Cristo va a seguir esperando todavía muchos años más, 1000 años más, hasta que vuelvan a resucitar para ser juzgados. Dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos. Todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego, y este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenga su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué sucede? Nos mudamos después de esto, chicos, a una nueva tierra. La Biblia menciona que va a haber una nueva tierra. Lo menciona en Apocalipsis 21, lo menciona en Isaías 65, no es algo del Nuevo Testamento, es algo que se había prometido desde el Antiguo Testamento. Una nueva tierra. Dice Apocalipsis 21:1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, vamos a estrenar. Gente que dice, oye, pero la tierra está medio fea y demás. Miren, el milenio se va a regenerar. Pero aparte, vamos a estrenar nueva tierra. Dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, así como el mar. Isaías 65 dice, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá ni siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíguense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad, y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. Es aquí donde vamos a recibir nuestra herencia eterna. Sí. Y esta es nuestra nueva tierra, que se va a establecer la ciudad edificada por Dios, la nueva Jerusalén. Dice la Biblia que se abre el cielo y se viene a posicionar encima de esta tierra. Se pone aquí. Está construida en el cielo, está ahorita en el cielo, pero va a salir del cielo para posicionarse en esta nueva tierra. ¿Qué tan grande es esta ciudad? Imagínate que el mapa de México, si lo encapsulas en un cuadrado, es tal cual, esa es la dimensión. Mismo de alto, de ancho, es un cubo con murallas impresionantes. El Apocalipsis menciona la descripción, va a ser algo glorioso. Obviamente va a tener construcciones, vegetación, va a ser literalmente divino. Va a ser construido por el Señor mismo, ¿sí? Y es aquí donde al final, ya que nos vamos a la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, donde Cristo entrega el reino al Padre. 1 Corintios 15, del 24 al 26 dice, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, luego destruir todo dominio, autoridad y poder. Y cuando todo le sea sometido, entonces el hombre mismo se someterá, el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Es aquí donde Dios el Padre vuelve a habitar con la humanidad, consumando así el plan de redención. Dice Apocalipsis 21 del 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá maldición, dice, y el trono de Dios y el de Cristo estarán en la ciudad.
Sus siervos le adorarán, le verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Y es aquí donde se consume todo. Apocalipsis 21:5. También digo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto es el plan. Partiendo de Daniel capítulo 9 y complementándolo con lo que enseñan otros pasajes de la Biblia. Esto es lo que la Biblia tiene. Imagínate, Jesús mismo cumplió más de 300 profecías en su primera venida. Y por cada profecía que cumplió, dejó pendiente 8 profecías. Imagínate. Hay más profecías acerca de lo que está por suceder que lo que ya sucedió. Y si Jesús cumplió con exactitud las cosas del pasado, ten por seguro que va a cumplir lo futuro. Y más cuando se trata de nuestra herencia eterna. Es para que nos gocemos. Hay muchas personas que dicen, oye, pero eso del paréntesis, la iglesia en el paréntesis está muy forzado, no la compro, y hay muchos críticos al respecto. Pero déjame decirte esto, no es algo nuevo. Dios lidia en su trato con el pueblo de Israel en periodos de 490 años. Y tú lo puedes ver en la Biblia. De Abraham a Éxodo, 490 años. De Éxodo al templo, 490 años. Del templo al edicto de construcción, 490. Del edicto a la segunda venida, 490. Ok. Para los que saben algo de cronología bíblica, saben que estoy diciendo trampa. Porque dicen, no es tal cual. Pero déjame explicarte por qué sí. De Abraham al Éxodo, 490 años. Tienes que, del nacimiento de Abraham a la promesa, son 75 años. De la promesa al Éxodo, 430 años. Tú lo sumas y son 505 años. Ahí está, no son. ¿Pero qué crees? Le restas el periodo donde Abraham se salió de la voluntad de Dios con Ismael por 15 años. Le restas eso, ese paréntesis, ¿y cuánto crees que da? ¿Casualidad? Fíjate bien esto. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios, cuando te sale la voluntad de Dios, se abre un paréntesis en los planes de Dios para tu vida. Aquí te espero, hijo. Aquí siguen. Sí. Dices, oye, del Éxodo al templo, 490 años. La Biblia te enseña que del Éxodo al comienzo de la construcción del templo transcurrieron 494 años. Más el tiempo de construcción del templo, 7 años. Total, 601 años. Pero sí le resta los años de servitud, de esclavitud que vivieron los que aparecen en Jueces, bajo Mesopotamia, que es menos 8 años, por los Moabitas, menos 18 años, Cananitas, 20 años, Madianitas, 7 años, Amonitas, 18 años, Filisteos, 40 años, y le restas todo eso, ¿cuánto te da? 490 años, tómala. ¿Abre o no Dios paréntesis cuando te desvías? Qué impresionante, ¿no? Del edicto de construcción, del templo al edicto de construcción, el templo se terminó a construir en el año 1005 antes de Cristo. La orden de reconstrucción de Jerusalén fue en el 445 antes de Cristo, es decir, 460 años. Subtotal, o sea, la suma son 460 años, pero le restas la cautividad de Babilonia, ¿y cuánto te da? Qué impresionante, ¿no? Tú dices, oye, ¿es algo nuevo lo del paréntesis? No. Es un modus operandi de Dios. Y tienes toda la historia de Israel para comprobar eso. Qué impresionante, ¿no? Ok, queda por sentado también del edicto a la segunda venida. 69/7 de la primera venida del Mesías, 483 años, menos el intervalo de la iglesia y el último intervalo de 7 años, en total, obviamente, 490 años. Entonces no es nada nuevo. Dios es perfecto en sus tratos. Hay orden y diseño en sus tiempos, en su agenda y en cómo opera con la humanidad. Queda por sentado la profecía de Daniel, chicos. Da por sentado muchas cosas. Da por sentado que, uno, el anticristo surge del Imperio Romano. Porque él dice
el pueblo de un gobernante que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. Sabemos qué pueblo destruyó la ciudad. Entonces tiene que surgir del Imperio Romano. Pero no sabemos los detalles. Si tiene que ser solamente el linaje o tiene que vivir ahí o cómo están los detalles. ¿Sí? Porque puede ser una persona que sea descendiente de ahí. También menciona que el tercer templo tiene que estar reconstruido porque dice que pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Es decir, tiene que volverse a construir el tercer templo. También dice que tiene que estar de nueva cuenta Israel en su tierra, porque va a firmar un tratado con el pueblo, chicos. Israel había sido disperso, no había Israel hasta 1948. También supone la existencia de medios de comunicación, porque dice, cuando ven en el lugar santo, o sea, es un lugarcito, ¿y cómo lo vas a ver? Dice, los que estén en Judea, salgan. Yo, pero, pues, ¿cómo lo vemos? Estaba incluso profetizada implícitamente en los medios de comunicación. También Israel y la iglesia son mutuamente excluyentes en el trato de Dios. Dice, hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Completa el número de gentiles, se cierra el paréntesis y ahora sigo con el trato con el pueblo de Israel. Se cierra el paréntesis y continuamos con la gente pendiente. Una vez celebrado el pacto con el anticristo de Israel, también podemos saber con exactitud cuándo volverá Jesús. Pero, ¿y el hecho de que nadie sabe el día ni la hora? ¿Cómo encaja aquí? De eso vamos a hablar en la siguiente conferencia. Pero vamos a ver ahora la siguiente cronología, la de las fiestas judías. ¿Saben? Fue en el 2013, 14 que empecé a estudiar ese tema y estaba fascinado de Dios porque hay cosas que Dios hace del Antiguo Testamento que son ordenanzas, son fiestas, y dices, pues chido, pero no piensas que tenga un diseño, una simbología, una trascendencia más allá de lo que es la fiesta misma. Hasta que te das cuenta de que hay diseño en todo. Y las fiestas de Levítico capítulo 23, 7 festividades judías, son proféticas, con una precisión de la exactitud de cumplimiento impresionante. Son 7 fiestas. Tiene la fiesta de la Pascua, Levítico 23, versículo 5. Ese cumplimiento se dio en Cristo. Dice 1 Corintios 5, 7 que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Jesús murió exactamente en esa festividad, no un día más, no un día menos. Y esa festividad tiene 2 sacrificios, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. El sacrificio de la mañana, ¿sabes a qué horas es? Es a las 9 de la mañana. ¿Y sabes a qué horas crucificaron a Jesús? A las 9 de la mañana. El segundo sacrificio, ¿sabes a qué horas es? Es a las 3 de la tarde. ¿Y sabes cuándo expiró Jesús su último aliento? ¿Casualidad? No lo creo. Diseño divino. Jesús, de hecho los judíos no querían sacrificar a Jesús en las fiestas para no causar conmoción, pero Jesús tenía control del tiempo. Por eso le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo ya, tengo que cumplir una agenda. Tienes también la festividad de los panes sin levadura, que es la santificación que Jesús vino a hacer. 7 días sin levadura, que la levadura simboliza la corrupción, el pecado, y habla de la obra de santificación que hizo la obra de Jesús por nosotros en la cruz. Por eso dice la Biblia en Hebreos 1 Corintios 5 del 6 a 7, dice, hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Habla de esa obra de santificación que el Señor hace una vez consumado el sacrificio de nuestro Cordero. Hay otros pasajes que hablan acerca de eso, como Hebreos 11, 14, 10, 14 o Hebreos 1, 3. Pero no solamente eso, sino también Jesús cumplió la festividad de los primeros frutos. Después de la celebrada la Pascua, la instrucción de Levítico es que el primer domingo después de la Pascua se iba a celebrar esta fiesta. Y el domingo después de la Pascua, en el año 32, cayó 3 días después, imagínate. Cumpliendo así lo que Jesús había dicho. ¿Qué es? La primera frutos es
la resurrección. 1 Corintios 15, 22 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó a los muertos, es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Aquí diciendo: hey, ¿entendiste el primer fruto? Sí, clink, wink. ¿Estás entendiendo? Jesús cumplió esa fe de la festividad. Resucitó en el día en que se celebra dicha fiesta. Interesante, ¿no? Y no solamente eso, tienes el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, o también llamada la fiesta de las cosechas o de las semanas, que se celebra la primera cosecha de almas que da inicio a la iglesia, chicos. Tienes que estaban reunidos los judíos en Hechos capítulo 2 en oración. Era el día de Pentecostés, el día de la cosecha, y ese día se celebró la primera cosecha de almas con la predicación de Pedro, donde unas 3,000 personas se convirtieron. ¿Casualidad? La profecía es asombrosa. Cuando tú la estudias y ves los cumplimientos, dices: no puedes otra cosa más que emocionarte, porque eso no solamente quedó para el pasado, porque estamos viendo días en donde a nosotros nos toca vivir más profecía bíblica que lo que vivieron ellos mismos. Fíjate bien esto: Jesús ya se cumplieron 4 festividades proféticas del pueblo de Israel. Faltan 3. ¿Cuál sigue? La fiesta de las trompetas. Esta fiesta es una fiesta muy rara. Viene en Levítico capítulo 23, del 44 al 25, donde lo único que hace el Señor es que se reúnan solamente para tocar la trompeta. Es todo. Y luego ya, se retiran. Dices: ¿cómo? ¿Nada más para eso? Sí. Va a ser una conmemoración con toque de trompeta, dice en fiesta, una fiesta solemne en honor al Señor. ¿Qué cumplimiento podría ser? De aquí en adelante, chicos, es una santa especulación, ¿va? Pero por los puntos vamos a ir armando rompecabezas. Y quiero que entiendan esto: se permite la santa especulación. Son proyecciones que uno hace y que también los santos del Antiguo Testamento estuvieron haciendo. Dice en Pedro que los profetas trataban de investigar los tiempos y las circunstancias en donde se cumpliría lo que el Espíritu Santo había hablado por medio de ellos. Investigaban: ¿será ahora o no? Entonces tienes la fiesta de las trompetas. Y qué curioso, Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 16 al 17, dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Luego dice también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que sucederá en un instante, en un abrir de ojos, cuando se toque la trompeta final. Extraño, ¿no? Cuando ya ves el comportamiento de la profecía bíblica, dices: oye, pues ¿qué significará la fiesta de las trompetas? Y luego Pablo dice: trompeta final, te avienta las indirectas. ¿Sí? Obviamente no está escrito sobre piedra, pero uno puede tener una conclusión de que seguramente es esto. La otra fiesta es la fiesta del Día del Perdón, donde entraba el sacerdote. Era una fiesta donde se realizaba el sacrificio y el sacerdote entraba al lugar santísimo. Era una vez celebrado, solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y era en esta fiesta. Tenía que hacer el sacrificio para él y por el pueblo, para eximir los pecados del pueblo, y era en esta festividad que era celebrada 10 días después de la fiesta de las trompetas. ¿Qué sucede aquí, chicos? Pues la Biblia menciona que en la segunda venida va a suceder cuando todo el pueblo de Israel se les sean perdonados sus pecados. Dice Romanos capítulo 11, del 25 al 27. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos, porque parte del pueblo de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo. ¿Todo qué? Todo Israel va a ser salvo. Como está escrito:
El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Wow. ¿Te suena alguna festividad? Claro, la del Día del Perdón. ¿Qué cumplimiento podría ser? La segunda venida de Cristo, cuando el pueblo de Israel todo es perdonado y hecho salvo. Como dice Joel capítulo 2 del 32, porque todo el tiempo que el nombre del Señor sea salvo, pues algunos que están en el monte de Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Entonces, Día del Perdón, cumplimiento seguramente es la segunda venida de Cristo, cuando el pueblo de Israel, sus pecados son perdonados y son hechos salvos. Y la última festividad, fiesta de los tabernáculos. ¿Qué cumplimiento podría ser? La misma Biblia te lo dice, pero bien claro. Dice Apocalipsis 21 del 3 al 4: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios es ahora con los hombres. ¿Cuándo va a suceder esto? En la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Dios mismo diciendo: aquí es donde vamos a celebrar por fin el tabernáculo. Estas son las 7 festividades que hablan del plan de redención de Dios para la humanidad. Sí. Y la Biblia menciona, con eso Dios consuma todo su plan de redención. Uno pensaba que eran fiestas que tenían nada más algo que ver con las cosechas, con la actividad de agricultura que tenían los israelitas y demás. Y el Señor dice: no, hay más, hay más. Y tú y yo podemos ver más allá de las sombras, que era lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Ahora podemos ver la realidad que es Cristo, el cumplimiento y el significado de esto. ¿Vamos bien? Ok, agárrense. Ahora vamos a ver la cronología de la semana con días de 1000 años. ¿Alguien aquí ha escuchado esto? Las semanas de... Ok, perfecto. Fíjate bien esto. El Señor te enseña algo. Te enseña que Dios trabaja en patrones de 7 días y descansa un día. Lo ves en Génesis con la creación. Pero con la caída, Cristo, quien hizo la creación, dice la Biblia en Juan 1 que todas las cosas fueron hechas por Él. Jesús estaba trabajando al inicio, 6 días y lo descansó 1. Con la caída, Jesús vuelve a trabajar para restaurar su creación. Y si va a volver a trabajar, ¿cuánto crees que va a trabajar? 6 días, es su patrón de trabajo. Él mismo lo estableció. Hey, si vas a trabajar, son 6 días y un día de descanso. Pero y el Señor ha estado trabajando donde había, igual que en la creación, chicos, donde había tinieblas, ahora vuelve a traer luz. Cuando el pecado había tinieblas, vuelve a traer luz. Donde no hay distinción, viene a traer espada. Donde hay desorden, viene a traer el orden de Dios. Donde hay muerte, viene a traer vida. Donde hay esterilidad, viene a desatar el fruto. Donde vuelve otra vez, igual que en Génesis, a formarnos a su imagen. Ese Señor otra vez vuelve a hacer todo con el poder de su palabra y vuelve a soplar en el hombre para darle vida con el Espíritu. Así como lo hizo en Génesis, ahora, como dice en Mateo capítulo 20, en Juan capítulo 20, el primer día cuando Jesús resucitó, vuelve a soplar vida sobre el ser humano. Dios está trabajando. De hecho, esos 6 días son un simbolismo, un tipo de el trabajo de redención que Jesús vendría a hacer estos 6 días de 1000 años. Jesús está trabajando para entrar en su descanso. Patrón reflejado en la estructura de la creación: 6 días más 1 de trabajo, más 1 de descanso. Lo mismo Señor ha asignado aquí 6000 años de historia, más 1000 años de reposo mesiánico. Dice la Biblia que para Dios 1000 años son como un día. Sí. Este patrón, o sea, el Señor dice: ok, Señor, ¿vas a trabajar? Sí, dice: voy a trabajar 6 días. Dice: pero mis días son de 1000 años tuyos. Y entonces, lo que se ha concluido con esto es que el Señor ha asignado 6 días para lidiar, donde lidia con trabajo con el hombre para llevarlo a salvación, con un día de descanso que es el milenio. La tierra, de hecho, esta interpretación de los 1000 años no es única de los
que estudiamos las profecías bíblicas también se ve reflejada en enseñanzas rabínicas antiguas como las del Talmud, Sanedrín, y particularmente los esenios. Los esenios, chicos, son los judíos que se apartaron para mantenerse puros ante la contaminación que estaban viendo, y son los que se refugiaron en la zona de Corán, ¿cómo se llaman? De los rollos del Mar Muerto. Son ellos los que hicieron todo eso. Y ellos esperaban al Mesías y demás, y ellos veían justamente eso. Veían que Dios había asignado 6,000 años para la humanidad y un día de descanso. Entonces, lo interesante es que la Tierra tiene aproximadamente 6,000 años. Cuando la Biblia dice, los que estudian esto dice, cuando la Biblia dice en Génesis 6:3, y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sabes qué dicen los que estudian esto? Que hay una interpretación profética, que estos 120 años se refiere a 120 años jubilares. Es decir, a los que saben, los años de jubileo duran ¿cuánto? 50 años. Si multiplicas 120 por 50, ¿sabes cuánto da? 6,000 años. Parece que Dios estaba designando que no voy a contender con el hombre más de 6,000 años. Mi trabajo de pelear con el hombre para traerlo de vuelta, para que se convierta, para estar ahí, no va a ser para siempre. He asignado 6,000 años, 120 años jubilares. Dios estaría asignando 6,000 años, contendiendo, soportando al hombre para traerlo a salvación. Y Jesús ha estado trabajando 6 días en este plan de redención, más un día de descanso que sería el milenio. De hecho, el séptimo día de descanso es lo que la Biblia menciona en Hebreos 4, entrar en el descanso de Dios. Así lo menciona. La Biblia menciona en Apocalipsis 24, como ya has comentado, que Jesús vuelve a reinar. Dice que resucitan los santos y vuelven a reinar con Cristo. Volvieron a vivir y a reinar con Cristo 1,000 años. Entonces va a haber 1,000 años. Esto es por default, lo que sería para los ojos de Dios un día de descanso. Y Hebreos capítulo 4 menciona esto, que todavía hay un descanso. Y ese descanso, cuando tú lees Hebreos, dice, pues ¿qué descanso se refiere? Entrar en el descanso de Dios es entrar en el reino de Cristo, es recibir la salvación. Y el autor de Hebreos está diciendo, no vayas a ver que no hay alguno con corazón duro y demás que no entre en el descanso de Dios, es decir, que no reciba la salvación, que no entra al reino del Cristo. Pero fíjate cómo le llama, dice que todavía hay un día de descanso. Dice Hebreos 4, te leo versículo 9 al 11, dice, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Hablando de que, cuidémonos, porque hay un descanso para nosotros. Y ese descanso, ¿dónde está? En el reino milenial. Queremos entrar al reino. ¿Vamos bien? Lo interesante del caso es que no solamente tienes el uso de Dios diciendo que para mí un día es como 1,000 años tuyos. No solamente te dice que el día de descanso no solamente se refiere al reino milenial de Cristo y le llama día de descanso, o sea, diciéndote, hay diseño aquí en lo que estoy diciendo, sino también te menciona que Israel, te dice que Israel será restaurado después de 2 días de su rechazo con Dios. Fíjate bien esto, hay una profecía muy interesante, viene en Oseas 6:1, dice, vengan, volvamos al Señor, dice el pueblo de Israel, volvamos al Señor, Él nos ha despedazado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida nuevamente y el tercer día nos levantará. Fíjate lo que está diciendo, fíjate. Está diciendo que Israel dice, Él nos ha despedazado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida nuevamente y al tercero nos levantará. Y así viviremos en su presencia. Oseas 6 del 1 al 2. Oseas mismo también profetizó que el pueblo de Israel iba a estar por mucho tiempo sin rey y sin sacrificios, como le habíamos dicho. Oseas 3 del 4 al 5 dice, esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, ni sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días
temblará de asombro ante el Señor y su bondad. Fíjate, está diciendo que iba a pasar mucho tiempo. ¿Cuándo fue despedazado Israel, chicos? En el año 70. A partir de su rechazo, fue destruido, fue despedazado. Y estuvo, como dijo Oseas, sin rey, sin sacerdotes, sin sacrificios, por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Llevamos casi 2000 años. Pero fíjate lo que está diciendo. Dice, después de 2 días, el Señor va a darles vida nuevamente. Tienen que pasar 2 días. Interesante, ¿no? 2000 años desechado y luego les dará vida nuevamente para vivir en su presencia. Está hablando de la restauración y está hablando también de resurrección. Porque con el rechazo de su Mesías, Israel fue despedazado. Pasó mucho tiempo sin rey, príncipes ni sacrificios de templo. Pero Dios promete restaurarlos después de 2 días. Y para Dios 2 días son 2000 años. Es decir, promete levantarlos, resucitarlos. Como dice Romanos 11:15. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión sino vida entre los muertos? Pablo te está diciendo que la restauración del pueblo de Israel iba a traer vida entre los muertos, corroborando la profecía de Oseas. Entonces tenemos así a 2 ciclos de 2000 años, de 2000 y uno de 1000 años. 2000 años asignados para la generación prediluviana, 2000 para la generación para Israel, desde Abraham hasta Cristo, y 2000 años asignados a la iglesia y a los gentiles. Para uno, el reino milenial. Esta interpretación fue compartida con los esenios. Los esenios fueron una secta judía ascética que, según la creencia académica, estableció su comunidad en Qumran, cerca del Mar Muerto, donde se desarrollaron en el siglo II antes de Cristo. Y se caracterizaban por una estricta observancia a la ley y a su vida comunal, a la pobreza voluntaria, al celibato y a la pobreza ritual. Su fama moderna tiene que ver por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que se cree eran parte de su biblioteca y que proveían una ventana única a sus creencias y textos religiosos. De hecho, los textos religiosos, conocemos los rollos del Mar Muerto, pero salieron unos más recientes que son de esa colección de los esenios hasta 1996, o sea, son muy recientes. Y podemos conocer lo que creían. ¿Y sabes tú que los esenios, por lo que creían y por su eran contemporáneos a las fechas de Juan el Bautista de Cristo, fueron los primeros cristianos, los primeros en convertirse a Cristo? Ellos creían, en una línea de tiempo, ellos creían que en una línea de tiempo para la humanidad también de 7000 años, desde la creación hasta el nuevo cielo y la nueva tierra, dividida en 3 etapas, 3 etapas de 2000 años y una de la mitad de una era que es de 1000 años. Ellos lo dividían de la era de la creación, que era de Adán hasta Abraham, de la era de Torah, 2000 años, la era de la gracia. Ellos le llamaban así la era de la gracia. Fíjate lo grueso del asunto. Y la era del reino, que iba a ser al final de los 6000 años. Ellos creían en 2 venidas del Mesías, una para expiar sus pecados y la otra para establecer su reino, según sus escritos. 2 venidas, los esenios. Ellos creían que se le quitaría la vida al Mesías, según sus cálculos, en el año 32, muriendo por Israel y por los gentiles. Y que la señal de ese suceso sería el velo partido a la mitad en el lugar santo. Ellos estudiando llegaron a eso, chicos. Por eso son los primeros, abrazaron la fe cristiana, chicos, con los brazos abiertos, porque ellos, según sus cálculos, estaban viendo la profecía de sus cálculos cumplirse. Ellos creían igualmente que el Mesías era divino y le llamaban Melquisedec, ¿sí? El Elohim del Salmo 82. Y predijeron que la humanidad entraría en su última etapa en el 2025. Pero de eso hablaremos en la última sesión, ¿sale? Entonces era una interpretación compartida por los esenios, los primeros judíos cristianos que aceptan la fe cristiana, chicos. Pero también tenemos la cronología de los imperios. La Biblia profetizó el surgimiento de 5 imperios, uno con el sueño de Nabucodonosor, que nos enseña que el sueño de Nabucodonosor, famoso sueño, que Nabucodonosor tuvo un sueño donde vio una estatua con oro, plata,
bronce, hierro y barro mezclado con hierro los pies. Y les dice Nabucodonosor, quiero que me interpreten el sueño y que me lo digan. Dice, en la torre. Chiflazones de Nabucodonosor, ¿verdad? Ya sabes. Y Daniel se le reveló el sueño y la interpretación, y él pudo saber que le dio la interpretación que iban a surgir varios imperios. Uno, el imperio babilónico, que representado en la cabeza de esa estatua que vio Nabucodonosor. Para luego surgir el imperio persa, que son los brazos y los pechos de plata. Para luego seguir el imperio griego, que son los vientres y el muslo de bronce. Y luego el imperio romano, que eran las piernas de hierro. Para el último imperio, que sería el imperio del anticristo, una derivación del imperio romano, que sería la mezcla de hierro y barro, con 10 dedos. El 10 muy importante porque tiene relevancia en el último imperio. Daniel estaba hablando de esta cronología. Dice, ok, va a surgir esto. Fíjate que Daniel estaba viviendo en el imperio babilónico y se cumplió tal cual. Vivió el imperio babilónico y vio cumplir parte de su profecía porque también estuvo a comienzos del imperio persa. Pero ya no vio más. Y las descripciones más impresionantes de Daniel, en Daniel capítulo 8 y otros, es el del imperio griego. Las descripciones de cómo se dividen, las artimañas, las intrigas que había entre los reyes y demás. Y los estudios dicen, no puede ser. Esto tuvo que haber sido escrito por alguien que estuvo ahí. Y Daniel, no necesitas saber eso. Necesitas solamente la revelación de Dios. Entonces son los imperios. El imperio romano, sabemos que ya fue consumido, pero se profetiza un imperio mundial que va a surgir. De eso vamos a hablar en la última conferencia, chicos. También tenemos el pasaje de las bestias. Cronología de las bestias, sueño de las bestias. Dice, Daniel tuvo una visión, un sueño en Daniel capítulo 7, donde veía diferentes bestias surgir. La primera bestia que vio fue el león con alas de águila, que representa el imperio de Babilonia. Luego vio un oso, que representa al reino de Persia. Luego un leopardo con 4 alas, que es el imperio de Grecia. Y la última bestia, que es la derivación del imperio romano, que es la que va a surgir, es la bestia aterradora con dientes de hierro y 10 cuernos, que es Roma, fase 2. Acuérdense, derivación del imperio romano, que es gobernada por el anticristo. Porque en la primera fase, en ese sueño veía que eran 10 cuernos, que representaban a 10 reyes, pero luego surge un pequeño cuerno, con una gran boca, que habla blasfemias contra Dios, que derriba y destruye a 3 de los 10 reyes. El anticristo no va a surgir como la cabeza de este gran imperio de buenas y primeras, sino va a ir conquistando su ascenso en esta carrera política. Y se menciona esta bestia. También el Apocalipsis menciona este último imperio mundial, lo pone como el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, o la bestia multianimal de 7 cabezas y 10 cuernos, en Apocalipsis 13, del 1 al 2. Y ahí menciona el leopardo, el oso, el león, elementos y componentes de los imperios que fueron, porque se van construyendo uno sobre otro. Va utilizando lo mejor de cada imperio. Y también lo ves en la bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 17. Todas esas cuestiones el surgimiento es una simbología del imperio, de un reino que va a surgir. De hecho, cuando a Daniel le dice, oye, pero estas bestias, ¿qué representan o qué son? A Daniel se revela que las bestias tienen como significado los imperios o reinos que surgirían. Cuando tú ves bestias, estás hablando que ese es el significado que tiene. Va a tener características, la Biblia sí menciona que tiene características que va a ser mundial, que va a tener la tecnología necesaria para ejercer control y dominio sobre todo el mundo. Y también menciona que no será una democracia constitucional, sino que va a abusar de los derechos. Será la continuación o derivación del imperio romano. En su primera fase va a estar dirigido este imperio por una confederación de 10 gobernantes, con el Vaticano o la Gran Ramera como su líder espiritual, englobando todas las falsas religiones.
La gente en esa primera fase va todavía a estar persistiendo en sus falsas creencias, en sus falsas religiones. Y va a ser también perseguidor, ese primer gobierno mundial, va a ser perseguidor de los verdaderos creyentes. Pero como un movimiento de resistencia político y religioso, va a surgir el anticristo a conquistar ese gobierno mundial, para entrar en la segunda fase. El anticristo es herido de muerte, pero el dragón lo revive y lo convierte en un superhombre, dice Apocalipsis capítulo 13. Y el anticristo logra derrotar a 3 de los reyes de ese futuro gobierno y toma control total y absoluto, convirtiéndose en un dictador. Se levanta en contra del primer orden religioso anterior y destruye el Vaticano. Todo eso es lo que la Biblia menciona. Y es aquí donde entramos en los detalles. Ya con esto, esa es la cronología bíblica en general. Tenemos que en la última semana tenemos el último imperio, Roma, fase 2, o el hierro con barro, o la bestia de 10 cuernos, gobernando esos 7 años. Tienes en el sueño de Daniel que llega la roca que pega en los pies en ese imperio, los destruye y se establece en toda la tierra, que representa el reino de Cristo. Eso sucede durante el milenio. Tienes que Cristo cumplió la Pascua, la festividad de la Pascua en la cruz, la festividad de los panes sin levadura. También cumplió los primeros frutos, el Pentecostés, y sabemos que según la cronología se va a cumplir la segunda venida de Cristo en el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos en la nueva tierra. Así se van cumpliendo las festividades en esta cronología. También Pablo le añade material a la cronología porque dice que en el periodo final de la iglesia, ¿sabes cómo le llama Pablo? Le llama tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Dice, antes de nuestra partida, la cosa se va a poner candente. Y Pablo le pone un título, tiempos peligrosos. Y estamos en ellos. ¿Sale? Nada más para que nos ubiquemos aquí estamos nosotros. ¿Sale? Y la Biblia le llama principio de dolores a lo que sucede al inicio de la tribulación, chicos. La última fase, la Biblia, Jesús le llama la gran tribulación. Los 2 testigos que la Biblia menciona aparecen en la primera parte de los 7 años. En la primera parte de los 7 años está el primer orden mundial con la gran ramera gobernando sobre el gobierno mundial con los 10 reyes. A la par están sucediendo principio de dolores, chicos. ¿Se acuerdan el concepto de principio de dolores que menciona Mateo? Es caracterizado por falsos cristos, hambres, pestes, guerras, persecución, temblores, todo eso. Son los juicios de los sellos, chicos. Los sellos es la referencia de Jesús a principio de dolores. ¿Se acuerdan los sellos? El primer jinete, el falso Cristo. Segundo, guerras, hambres, crisis económica, pestes. Está hablando la misma descripción que Jesús estaba dando en Mateo 24. Lo que no entienden algunos es que dicen, es que son las señales que Jesús dio, sí, pero siempre ha habido hambres, guerras, pestes a lo largo de la historia, pero nunca de forma simultánea, ni con la magnitud que menciona los sellos. Porque ¿sabes cuánta gente va a morir por todas esas cuestiones? 1/4 de la población mundial, 2,000 millones de personas. Nunca antes en la historia de la humanidad han muerto tantas personas por estas plagas. A eso se refiere Jesús. Eso le llama principio de dolores. Y acuérdense que lo que Jesús estaba dando era una referencia a lo que iba a suceder hacia el final de la era, marcando la segunda venida de Cristo. Entonces, no, chicos, aún no ha comenzado principio de dolores. Todavía no lo vemos. El juicio de los sellos se va a poner muy intenso. Además, imagínate, 1/4 de la población mundial muerta por estos sellos. Hambres, pestes, guerras, falsos cristos, temblores, persecución de los creyentes. Para seguirle con las trompetas, juicio de las trompetas o juicio de los tercios, donde muere una tercera parte de la flora de la tierra,
de la fauna marina, donde muere un tercio de la población mundial, por la plaga de la guerra. Nada más imagínate, si tú eliminas un cuarto de la población mundial y lo que queda, eliminas un tercio, ¿sabes cuánto se eliminó en total? El 50% de la población. ¿Te suena muy Thanos? ¿Se acuerdan la película? Son puras referencias, chicos, que hace el enemigo para poder hacer la programación predictiva. Porque acuérdense que el anticristo va a estar vendiendo a Dios como el malo del cuento. Sí, porque está trayendo estas plagas. Y consumando la ira de Dios con el derramamiento de las copas. Las copas es intenso. La Biblia menciona que todas las ciudades del mundo van a ser destruidas. Todas las ciudades. Que toda la flora y fauna marina va a ser destruida. Menciona que todos los que se pusieron la marca se van a hacer llagas apestosas. Que de dolor y demás van a morderse las lenguas y maldecir a Dios. Y menciona que van a caer granizos de 34 kilos. Dice la Biblia que con esto Dios consuma su ira. Porque la ira de Dios comienza desde los sellos, todo esto, las copas, llegando al clímax con Cristo. Todo este periodo es el periodo de el día de venganza del Señor, o lo que se conoce en la Biblia como el día de Jehová. 7 años, nada más. ¿Vamos bien? Y tenemos que al final el anticristo se reúne a todos los reyes de la tierra para pelear la batalla más disparatada de toda la tierra. Reunir a todos para pelear contra Cristo y su iglesia. Entonces imagínense. ¿Qué narrativa les habrá vendido para poder juntar a todos los reyes, a toda la humanidad, para pelear no contra Israel, chicos? Eso ya lo está, desde la mitad desde la mitad de los 7 años está haciendo guerra contra ellos y llevando a cabo su último holocausto. Esta guerra es la más disparatada, porque esta guerra dice la Biblia que es para pelear contra Cristo en la batalla de Armagedón. Y tenemos que llegamos nosotros, derrotamos al anticristo y sus ejércitos. Satanás es atado y metido a la cárcel de demonios, que es el abismo, para, acto seguido, reunir a las naciones sobrevivientes. Dice la Biblia que va a quedar muy pocos hombres. Va a haber tan pocos hombres como oros de Ofir. ¿Conoce el oro de Ofir? Ni yo. Hace tan escaso, tan raro, que nadie lo conoce. Reúne a las naciones sobrevivientes y las juzga para determinar si son o no candidatas para entrar al reino. Y esto es un juicio basado en obras, porque está el rey. Acuérdate, es un juicio civil, político, tribunal de guerra, para determinar si entran o no. Y es aquí, separa a los cabritas de los corderos, y a los otros los manda directo al lago de fuego, ni siquiera al Seol, al lago de fuego. ¿Sale? Y eso tiene ahí otra enseñanza, pero después se la vemos. Vemos aquí entonces los 2 días de gracia asignados y el día de descanso. Y con esto vemos toda la cronología. Y la pregunta aquí de los 64,000 es: ¿y el rapto? ¿Dónde va? Y de eso vamos a hablar en la siguiente fase. ¿Sale? Vamos a terminar con una oración. Déjame orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra profética, Señor. Gracias porque tú nos has dado las escrituras para que podamos indagarlas, escudriñarlas y así discernir los tiempos que estamos viviendo. Padre, te pedimos que nos sigas abriendo los ojos, el entendimiento de nuestros corazones, porque podamos recibir lo que tú has preparado para nosotros el día de hoy, Señor. Sigue hablando a través de las siguientes ponencias, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús.